Hola, buenas noches, estimados, estimadas. Pues como les había dicho, voy a grabar este video para poderle dar cierta continuidad en esta clase y sobre todo para clarificar algunas dudas sobre sus cuestionarios. Como les comenté, en general están bien, pero hay errores que hay que precisar, que como les digo, la lectura del texto de Benjamin es bastante complicada y son errores que usualmente se tienen a la hora de acercarse a este texto de Benjamin, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir un poquito rápido para que el video no se vuelva muy largo y por lo tanto tedioso para ustedes, ¿no? La, la edición que estoy utilizando, ya les había comentado y aparece en su planeación académica y en su temario, es la edición de Ítaca, ¿de acuerdo? Esta edición tiene una gran ventaja, que es que trae la introducción escrita por Bolívar Echeverría, ¿no? Si a alguien le interesa, si el texto se les complicó, Bolívar de repente es una buena introducción para poderse acercar a este texto de Walter Benjamin, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir un poco rápido y como les digo, me voy a centrar en algunas cuestiones que resultan importantes a la hora de poder trabajar este texto, a propósito de las respuestas que todos y cada uno de ustedes me dieron en sus cuestionarios, ¿de acuerdo? Bueno, el prólogo comienza, Walter Benjamin dice: cuando Marx emprendió el análisis del modo de producción capitalista, este estaba en sus comienzos. Marx dispuso de tal manera sus investigaciones que éstas adquirieron un valor de prognosis. Descendió hasta las condiciones fundamentales de la producción capitalista y las expuso de tal manera que de ellas se podía derivar lo que habría de esperarse más adelante del capitalismo. Se derivaba que del mismo se podía esperar no solo una explotación cada vez más aguda de los proletarios, sino también, finalmente, la preparación de las condiciones que hacen posible su propia abolición. Bueno, esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque Benjamin comienza dándonos una clave importantísima para leer el texto en clave correcta. Benjamin no está haciendo teoría estética. Benjamin no es un esteta. Benjamin está recurriendo a la obra de arte, pero con una agenda política muy clara que él tiene. Benjamin es un materialista histórico, se asume a sí mismo como materialista histórico y trabaja las tesis del materialismo histórico que desarrolló sobre todo Karl Marx, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante porque uno de los lugares comunes que tiene este texto es pensarlo como si Benjamin estuviera haciendo estética, como si Benjamin estuviera abordando la obra de arte por intereses de índole estética. Y no, Benjamin está escribiendo este texto y él nos lo está diciendo desde las primeras líneas de su obra. Él no lo está diciendo, está hablando de Marx, está hablando de las tesis del materialismo histórico. Entonces no se pierdan, Benjamin está haciendo teoría política, Benjamin está haciendo filosofía política, Benjamin no es un esteta ni está haciendo estética. Esto es muy importante que lo tengan en mente porque si no, como les digo, hay una lectura muy extendida que tiene ciertos errores fundamentales y creo que uno de ellos es empezar con el pie izquierdo. Y empezar con el pie izquierdo de esta obra es pensar que Benjamin está haciendo estética. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a el segundo apartado, que es el que lleva el título de reproductibilidad técnica. Escuchen lo que dice Benjamin. En principio, la obra de arte ha sido siempre reproducible. Bueno, esto es muy importante y por ahí empezaron algunas de sus confusiones en los cuestionarios que entregaron. La palabra clave en esta frase es en principio. En principio la obra de arte ha sido siempre reproducible, cierto, pero desde aquí tenemos entonces que hacer una diferencia sustancial. Una cosa va a ser la reproductibilidad manual y otra cosa va a ser la reproductibilidad técnica. Que Benjamin nos diga desde el principio de su obra que la obra de arte en principio siempre ha sido reproducible, ahí tienen que ir poniendo los puntos sobre las IES, ¿de acuerdo? Como se dice coloquialmente. Una cosa, no les voy a dar las respuestas, sino les doy pistas y discusiones para que ustedes regresen al texto y vuelvan a pensarlo. Una cosa va a ser la reproductibilidad manual y otra cosa va a ser la reproductibilidad técnica. Dice Benjamin, pero ya en estos comienzos, pocos decenios después de la invención de la litografía, sería superada por la fotografía. Con esta, la mano fue descargada de las principales obligaciones artísticas dentro del proceso de reproducción de imágenes, obligaciones que recayeron entonces exclusivamente en el ojo. Esto es importante también. Regresen al texto de Benjamin y lean con mucho cuidado
¿Cuándo nos habla Benjamin del ojo y cuándo nos habla Benjamin de la mano? Puesto que el ojo capta más rápido de lo que la mano dibuja, el proceso de reproducción de imágenes se aceleró tanto que fue capaz de mantener el paso con el habla. Otra vez, una cosa será la reproductibilidad manual y otra cosa ya será la reproductibilidad técnica. Ahí las claves para pensar son el ojo y la mano. Muchos de ustedes en la pregunta que yo les hacía en el cuestionario, ¿cuándo empieza la reproductibilidad técnica? Muchos de ustedes pusieron 1900. La respuesta es falsa, porque cuando les pregunto por los inicios de la reproductibilidad técnica, no estamos hablando de una fecha. Si leen con cuidado el texto de Benjamin, se darán cuenta de que estamos ante un proceso que tuvo décadas para poderse llevar a cabo. La reproductibilidad técnica no la pueden pensar en términos de una fecha. Tienen que pensarla como lo que fue, es decir, un proceso que tomó su tiempo para poderse desarrollar como tal. Entonces, no es 1900 la fecha del inicio de la reproductibilidad técnica. Repito, es un proceso. Otra vez, ¿cuáles son las claves para que ustedes puedan pensar bien en los inicios de la reproductibilidad técnica? Tienen que pensar en el daguerrotipo, tienen que pensar en justo Daguerre, tienen que pensar en Nicephore Niepce, tienen que pensar en todos estos antecedentes de lo que fue la fotografía y después tienen que pensar en la fotografía ya como tal y después entonces tienen que pensar en la cinematografía también. Todo este proceso son pistas, como les digo, las que les voy a dar para que ustedes puedan pensar el texto de Benjamin, ¿de acuerdo? Tienen que pensar en la reproductibilidad técnica, en la relación que se da entre el ojo y la mano, en la exhibición ante la masa de la que nos habla Benjamin, en el aparecer de la cinematografía, y todas estas claves entonces son las que les van a ayudar a poder pensar este texto. ¿De acuerdo? El apartado 3 se llama autenticidad. Y aquí es donde las cosas se empiezan a poner difíciles porque Benjamin empieza a trabajar el concepto de aura. ¿Qué es el aura en Benjamin? Es una respuesta nada fácil de contestar. Aguas, muchos de ustedes en la pregunta sobre qué es el aura solo respondieron dando la definición que da Benjamin. Eso no sirve para poder pensar el aura. El trabajo difícil que ustedes tienen como lectores y estudiantes de esta obra es a partir de la definición críptica que da Benjamin del aura, la tarea es no decir lo que dice Benjamin que es el aura. La tarea que ustedes tienen que darse justo a la tarea es ustedes pensar qué es el aura, ¿de acuerdo? Porque la definición de Benjamin es oscura. Ahora, les voy a dar dos recomendaciones bibliográficas para que puedan entonces irse a releer el texto de Benjamin y que estas se pueden utilizar, por supuesto, para el segundo ensayo, del cual ya les di fecha de entrega, ¿no? Breve historia de la fotografía, o a veces aparece como pequeña historia de la fotografía de Benjamin, es un texto que yo creo que les va a ayudar muchísimo como bibliografía complementaria para regresar aquí. Este se los comento porque aquí Benjamin también trabaja el concepto de aura, ¿de acuerdo? Y la otra recomendación bibliográfica es esta pequeña conferencia que se llama El autor como productor. Yo creo que es muy importante que se den a la tarea de leer estos dos pequeños textos, como lo dice su nombre, Breve historia de la fotografía. Es un texto pequeño y el autor como productor es una conferencia, también es un texto pequeño. Yo los invitaría y les va a ayudar muchísimo poder revisar estos otros dos textos de Benjamin, ¿no? Bueno, el aura entonces, como les digo, no les voy a dar respuestas, pero les voy a dar pistas y los voy a ir encaminando un poco a partir de las respuestas de sus cuestionarios a pensar este tipo de cuestiones, ¿de acuerdo? El aura tiene que ver con la autenticidad. Esa es una de las primeras pistas fundamentales que ustedes deben de tener en cuenta para poder pensar este texto, ¿de acuerdo? Voy a leer lo que dice Benjamin en la sección 3 de la autenticidad sobre el aura. Escuchen. Se puede resumir estos rasgos en el concepto de aura y decir, dos puntos, lo que se marchita de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica es su aura. Es un proceso sintomático. Su importancia apunta más allá del ámbito del arte. La técnica de reproducción se puede formular en general, separa a lo reproducido del ámbito de la tradición. Al multiplicar sus reproducciones, pone, en lugar de su aparición única, su aparición masiva. Y al permitir que la reproducción se aproxime al receptor en su situación singular, actualiza lo reproducido. Bueno, pistas entonces, como les digo. El aura tiene que ver con la autenticidad y esto es importantísimo que no lo pierdan de vista. Aquí se pierde muchísima gente.
gente que yo conozco, de estudiantes de licenciatura, hasta gente que tiene doctorados. Esta es la parte difícil para entender el texto de Benjamin. El aura no se puede reproducir. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. El aura no se puede reproducir. Lo que nos está diciendo Benjamin muy claro aquí es que con la reproductibilidad técnica lo que se marchita es el carácter del aura. Y como les digo, el aura efectivamente tiene que ver con la autenticidad. El aura tiene que ver con algo de la obra de arte que remite a lo único y a lo irrepetible. Por supuesto que el aura debe de marchitarse, por supuesto que el aura se empieza a enfriar, se empieza a diluir en un momento donde la reproductibilidad técnica ha posibilitado el aparecer de una serie de reproducciones. Vean ustedes, por ejemplo, el póster que tengo aquí detrás de mí es una reproducción del beso de Klimt. Efectivamente, en tanto reproducción, esto de aquí atrás ha perdido todo aura posible. Digamos que si en todo caso hay un aura aquí, ha sido diluido o se ha marchitado. Porque como les digo, el aura, que tiene que ver con la autenticidad de la obra, que tiene que ver con un momento único e irrepetible, con un único aquí y una ahora, por supuesto que la misma definición de la reproducción marchita, diluye el concepto del aurático. ¿De acuerdo? Les repito, aquí es donde muchos se pierden, donde mucha gente piensa que lo que está pasando en Benjamin es una suerte de conflicto por este marchitamiento, por esta desaparición de Laura, pero no, hay que leer a Benjamin, como les dije, con la idea de que Benjamin está haciendo política. Y una de las consecuencias más importantes de la reproductibilidad técnica es que esta reproductibilidad acerca a las masas al arte. Esa es una de las grandes conclusiones del texto y me estoy adelantando a propósito. ¿De acuerdo? La última frase de todo el texto de Benjamin es precisamente que ante la estetización de la política, nosotros contestamos con la politización del arte. Cómo politizamos al arte tiene que ver con la exhibición ante la masa, que tiene que ver otra vez con el momento de la reproductibilidad técnica de la obra. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente apartado se llama precisamente la destrucción del aura, y Benjamin dice lo siguiente. Dentro de largos periodos históricos, junto con el modo de existencia de los colectivos humanos, se transforma también la manera de su percepción sensorial. El modo en que se organiza la percepción humana, el medio en que ella tiene lugar, está condicionado no solo de manera natural, sino también de manera histórica. Otra vez, Benjamin es un materialista histórico y hay que leerlo como lo que es, como un materialista histórico. Cuidado con pensar que Benjamin está haciendo estética. Después viene este concepto de Benjamin, del aura, y dice, ¿qué es propiamente el aura? Un entretejido muy especial de espacio y tiempo, aparecimiento único de una lejanía por más cercana que pueda estar. Como les digo, es una tarea difícil, pero pues bueno, así es el pensamiento, así son las tareas y las aventuras que nos deja el pensamiento. No basta con que ustedes contesten qué es el aura y pongan la definición que hace Benjamin. Ustedes deben de pensar muy bien de qué está hablando Benjamin cuando habla del aura como un entretejido muy especial de espacio y tiempo, un aparecimiento único de una lejanía por más cercana que pueda estar. ¿De acuerdo? En la época de la reproductibilidad técnica, apartado 4, se titula La destrucción del aura. Algo está pasando con este entretejido del que nos habla Benjamin, que tiene que ver con la reproductibilidad técnica de la obra de arte. Y que repito, muy importante, no lo pierdan de vista, el aura no se reproduce. Bien, el texto, haciendo un paréntesis para sus trabajos, les va a ayudar mucho a contrastarlo con Imagen y culto de Hans Belting que leímos, y les va a ayudar mucho también pensarlo de cara a Vasari, porque si algo está apareciendo en Vasari, cuando nos habla de Miguel Ángel, cuando nos habla de este Buonarroti, cuando nos habla de este genio único e irrepetible, cuando nos habla de un Leonardo, de un Rafael, justo el Renacimiento podemos pensarlo como una época de la obra de arte donde la obra está definida precisa y justamente por su carácter aurático. ¿De acuerdo? Vayan contrastando a estos autores, pero sobre todo ahora vayan pensando a Benjamin, ¿de acuerdo? Ritual y política es el siguiente apartado. Comienza Benjamin diciendo: el carácter único de la obra de arte es lo mismo que su imbricación en el conjunto de relaciones de la tradición.
Y esta tradición, por cierto, es ella misma algo plenamente vivo, extraordinariamente cambiante, ¿de acuerdo? Lean a Benjamin otra vez desde el materialismo histórico, que es lo que está haciendo. Prosigo. El valor único e insustituible de la obra de arte auténtica, entre comillas Benjamin, tiene siempre su fundamento en el ritual. Esto es muy importante. Vayan jalando el hilo poco a poco. Cuando Benjamin nos dice que el aura tiene que ver con la autenticidad, ahora también nos está diciendo que este carácter aurático se relaciona de cierta manera con el carácter ritual de la obra de arte. Eso va a quedar más claro en el siguiente apartado. Ahora leo, escuchen esto. En efecto, cuando el surgimiento de la fotografía, el primer método de reproducción verdaderamente revolucionario, simultáneo a la irrupción del socialismo, mueve al arte a detectar la cercanía de la crisis que pasados otros 100 años se han vuelto imposible de ignorar. Este reacciona con la doctrina del art pour l'art, es decir, el arte por el arte, cosa que Benjamin va a negar, por supuesto, que el arte por el arte no existe o existirá, pero ya nos dirá al final cómo existe la idea del arte por el arte. Y está hablando de que estamos ante una teología del arte. La idea del arte por el arte para Benjamin es una teología del arte que va conectando otra vez con la idea del ritual y con la idea de la autenticidad, con la idea de lo irrepetible y con la idea de el aura precisamente. De este derivó entonces directamente una teología negativa, representada por la idea de un arte puro, que rechaza no solo cualquier función social del mismo, sino incluso toda determinación que provenga de un asunto objetivo. ¿De acuerdo? Vean, pero si el criterio de autenticidad llega a fallar ante la producción artística, es que la función social del arte en su conjunto se ha trastornado. En lugar de su fundamentación en el ritual, debe aparecer su fundamentación en otra praxis, a saber, su fundamentación en la política. Otra vez, estamos sobre los 17 minutos y solo hemos lanzado pistas, porque el texto de Benjamin es difícil de por sí. Lo que aquí nos está diciendo Benjamin es que cuando el carácter ritual de la obra de arte comienza a trastornarse, aparece en ese momento otra función de la misma obra y es la función política. ¿De acuerdo? Entonces vamos a entrar a un tema que tiene que ver con el valor de culto y el valor de exhibición. Se los pongo de manera muy rápida para poder discutir esta cuestión. Existe una relación inversamente proporcional entre valor de culto y valor de exhibición. Es decir, que a mayor nivel ambos valores se encuentran en la obra de arte, lo dice Benjamin, pero podemos pensarlo en este sentido de cara a una relación inversamente proporcional. Repito, a mayor nivel de culto, menor nivel de exhibición y viceversa. A mayor nivel de valor de exhibición, menor nivel de valor de culto, ¿de acuerdo? ¿Dónde podemos encontrar esta relación que está sosteniendo Benjamin y que dice que ha existido a lo largo de la historia de la obra de arte? La podemos encontrar y otra vez Hans Belting, que es un buen autor que nos ayuda a pensar esto, la podemos pensar de cara a los objetos religiosos. Pensemos, por ejemplo, uno de los ejemplos que me quedan más claros, pensemos en la escultura de Mictlantecutli. ¿De acuerdo? Mictlantecutli, este antiguo dios perteneciente al panteón mexica, es el dios de la muerte. Recuerden que existía Mictlantecutli y Mictlancíhuatl, ¿no? Uno era la parte masculina del dios de la muerte, mientras que Mictlancíhuatl era la parte femenina. Bueno, pensemos entonces en la escultura de Mictlantecutli. Para los que no la hayan visto, es sinceramente impresionante. Se encuentra en el Museo del Templo Mayor, entonces en cuanto termine esta situación, sería muy bueno que se fueran a dar una vuelta al Museo del Templo Mayor y que miraran esta escultura de Mictlantecutli, ¿de acuerdo? Bueno, Mictlantecutli me ayuda, por lo menos a mí, a pensar en esta cuestión del valor de culto y del valor de exhibición. La pregunta sería, ¿cuál era el valor predominante en una obra como esta escultura de Mictlantecutli? Bueno, no estamos desgraciadamente presencial ahora nosotros, entonces no pueden ustedes contestar. La respuesta la daré yo. Efectivamente es el valor de culto el que predomina en el valor de exhibición. ¿Por qué? Porque sabemos que esta escultura del dios de la muerte mexica no estaba al alcance de la mayoría de las personas que habitaban la antigua Tenochtitlán, ¿no? Esta escultura se encuentra reservada en un espacio sagrado y que solo tiene una finalidad en ese sentido religiosa y que
pues justamente no hay un valor de exhibición, sí lo hay, pero la relación, como les digo, predomina el valor de culto sobre el valor de exhibición. Ahí está esta relación inversamente proporcional. Los objetos de culto, y es algo que discutimos con Belting y es muy interesante, los objetos de culto hoy en día podemos pensarlos como objetos artísticos, pero en su primer momento no estuvieron pensados precisamente como objetos propios de culto, ¿de acuerdo? Es casi un anacronismo el que cometemos con muchas obras al considerarlas como artísticas, y que, como lo dijo Gombrich también en la introducción de su historia del arte, tenemos que analizar bien cuál fue la función de esos objetos que hoy consideramos artísticos. Tenemos que pensar bien cuál fue su primera función para poder entonces comprenderlos en su justa medida. Y Belting, que es un autor que nos ayuda a pensar esto de que la mayoría de los objetos que hoy consideramos como artísticos tuvieron en todo caso un carácter de culto. Desde Benjamin entonces podemos decir que en estos objetos el valor de culto eh, predomina sobre el valor de exhibición, ¿no? Pensemos un ejemplo más, y con esto voy terminando este pequeño video. Pensemos en las pinturas rupestres, precisamente. Por ahí comenzamos algo del curso con el capítulo de Gombrich en el que nos habla de estas pinturas rupestres. Piensen otra vez, ¿cuál es el valor predominante en las pinturas rupestres? ¿El valor de exhibición o el valor de culto? Bueno, otra vez estamos en un ejemplo donde el valor de culto predomina sobre el valor de exhibición. ¿Por qué? Porque ya hablamos de que estas pinturas tenían un carácter mágico religioso. Y piénsenlo incluso, intenten hacer el ejercicio eh, intelectual. Hasta hoy en día, para poder entrar a ver estas obras, no es nada fácil acceder a estas pinturas. Se encuentran en lugares donde uno difícilmente puede entrar, uno tendría que agacharse, uno tendría que eh, realizar un esfuerzo físico considerable para poder llegar a esas obras. Bueno, vean otra vez, el carácter religioso de estas obras nos deja ver que su valor de exhibición está por debajo, está casi, digámoslo así, absorbido de alguna manera por el valor de culto, ¿no? Entonces, esta parte es difícil porque el concepto de aura también tiene que ver ahí. Pistas otra vez que les dejo. ¿Cómo se relaciona la idea de la reproductibilidad técnica en esta relación inversamente proporcional que existe entre el valor de culto y el valor de exhibición? Y bueno, para complicarlos más, para sus ensayos, yo les haría otra vez la pregunta. Piensen y contrapongan estas cuestiones ahora con Vasari y con una pieza como la Gioconda, donde alrededor del mundo, de manera anual, tenemos una serie de seres humanos, repito, de forma global, que van a rendirle, vamos a decirlo así, para ser provocadores y para que piensen el texto de Benjamin, van a rendirle culto a esa pieza que ahí podríamos pensarlo casi al revés. Es una obra que en un primer momento no tiene una finalidad religiosa, pero que se convierte en un objeto de culto. Pensemos el ritual, para seguir pensando con Benjamin, pensamos el ritual que implica el hecho de entrar al Museo del Louvre y acercarnos a esta pieza, a la Gioconda, ¿no? Bueno, mándenme por favor dudas que tengan. Hasta el momento lo dejaré aquí con este primer cuestionario. Son cosas muy generales, como les digo, y miren, son 25 minutos de video. Entonces, relean el texto de Benjamin a partir de esto y piensen entonces por qué, cuál es el sentido que Benjamin está haciendo. Relean esta parte y sigan con los apartados que tienen que ver con fotografía y cine, ya de cara a todos los conceptos de la reproductibilidad técnica, el carácter ritual de la obra, el carácter político de la obra, el valor de culto frente al valor de exhibición, el aura, la autenticidad, la reproductibilidad técnica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Cuídense mucho, por favor. Les deseo mucha salud a todos ustedes y a todas sus familias. Y seguimos en contacto. ¿De acuerdo? Hasta luego.